Cientos de víctimas desaparecieron en la historia, sin nombres, sin tumbas. Es una frase que sinceramente nos hiela la sangre. Todos sabemos qué pasó cuando el Titanic desapareció en el agua superhelada del Atlántico. Sabemos que más de 1.500 personas perdieron la vida. Y claro, algunos se convirtieron en figuras históricas famosísimas. Pero hay un lado mucho más oscuro en todo esto. Un vacío de información enorme que sigue siendo un misterio. Hoy, vamos a ponernos la gorra de investigadores. Vamos a analizar qué pasa cuando un desastre de esta magnitud borra por completo y de un plumazo el rastro de cientos de seres humanos. Bienvenidos a este análisis, el caso sin resolver del Titanic, rastreando a los no identificados. Hoy no vamos a ver esto solamente como una tragedia marítima más, no, lo vamos a ver como lo que realmente es hoy en día, un gigantesco caso forense y burocrático que sigue abierto. Vamos a seguir las pistas de estos pasajeros perdidos usando los pocos datos, registros y evidencias que quedaron flotando. Así que prepárense para ver cómo intentamos armar este enorme rompecabezas. Empecemos con la sección 1, la escena del desastre. Regresemos al 14 de abril de 1912. 1.500 vidas perdidas. Piensen en la escala masiva de ese número en cuestión de un par de horas. Y lo que hace que esto sea una absoluta pesadilla para cualquier investigador tratando de identificar a las víctimas es la diversidad de esas 1.500 personas. O sea, teníamos desde los empresarios más ricos del mundo hasta cientos y cientos de familias de inmigrantes de tercera clase que iban en busca del sueño americano. Literalmente, era una multitud global que de pronto quedó dispersa en medio de la nada. Y aquí está la clave del problema. El caos hizo que la identificación fuera casi imposible. Para cuando los barcos de rescate llegaron al lugar, el pánico total del hundimiento y el shock del agua helada ya habían destruido cualquier intento de llevar un registro. Imagínense el momento, no había nadie con una tablita pasando lista en los botes salvavidas. Fue una lucha a muerte en medio de la oscuridad, y eso borró instantáneamente el rastro de muchísimas personas. Pasemos a la sección 2, recuperando la evidencia. Hay un contraste aquí que es fascinante, pero a la vez rompe el corazón. Por un lado, tienes esta operación de recuperación súper fría, muy burocrática, con barcos como el CS Mackay Bennett buscando cuerpos en el mar días después de la tragedia. Y por el otro lado, la evidencia física que encontraban era profundamente íntima. Fíjense, sacaban relojes de bolsillo que estaban literalmente congelados en la hora exacta en que el pasajero cayó al agua. Encontraban cartas escritas a mano, anillos de boda, fotos empapadas de familiares. Para los investigadores, estas pequeñas cosas eran muchas veces la única pista real para intentar devolverle el nombre a una víctima. Pero bueno, rápidamente se toparon con un muro imposible de cruzar. Gran parte de los cuerpos estaban demasiado dañados por el agua y la exposición al clima. Otros simplemente no traían ningún tipo de identificación encima. Y creo que lo más trágico de todo fue encontrar víctimas que eran niños, chiquitos que viajaban solos en medio del caos, sin papás o familiares sobrevivientes que pudieran decir, él es mi hijo. Sin testigos, estos casos pasaron a ser callejones sin salida. Y eso nos lleva a la sección 3, el rastro documental roto. Si desglosamos las fallas, queda clarísimo por qué las listas de pasajeros eran básicamente inservibles. Primero, los nombres mal escritos. O sea, los registros oficiales simplemente no hacían match con las identidades reales. Luego, los errores de traducción. Muchísimos pasajeros de tercera clase eran inmigrantes y los oficiales del puerto notaron sus nombres como Dios les dio a entender. Y por último, lo peor, pasajeros no registrados. Familias enteras se subieron al barco y desaparecieron bajo el agua sin que existiera un solo papel oficial que probara que estuvieron ahí. Las herramientas de los investigadores ya venían rotas desde que el barco zarpó. El resultado de todo este desastre burocrático se resume en una sola palabra que podemos ver grabada en lápidas hasta el día de hoy: desconocido. Muchos de los cuerpos recuperados terminaron bajo lápidas súper simples en cementerios como el de Halifax, marcados solo con esa palabra trágica. En términos forenses, es el mayor fracaso posible. Entremos a la sección 4, identificando al niño desconocido. Vamos a ver un caso súper específico. La línea de tiempo de este caso nos vuela la cabeza porque abarca casi un siglo. Todo arranca en 1912, cuando rescatan del mar el cuerpo de un niñito de apenas 2 años. 0 nombres, 0 familia. Pasan las décadas y su tumba se vuelve un símbolo brutal de las vidas perdidas. La gente iba y le dejaba juguetes y flores.
El caso se enfrió por completo, hasta que casi 100 años después de la tragedia pasa lo impensable. La tecnología moderna de ADN finalmente logra el milagro forense que estábamos esperando. Y el resultado fue increíble. Identidad confirmada. Sidney Leslie Goodwin. Después de casi 100 años, la ciencia pudo devolverle el nombre a este niño. Es una prueba impresionante de que la perseverancia rinde frutos. Pero ojo, hay que tener algo muy en cuenta. Aunque la historia de Sidney tuvo un cierre, hay una infinidad de casos que van a quedarse permanentemente sin resolver. Lo que nos trae a la sección 5, el caso sin resolver de las profundidades marinas. 13.000 pies. Estamos hablando de casi 4.000 metros de profundidad. A esa inmensa y oscura profundidad es donde descansan hoy los restos del Titanic. Y claro, no es solo un lugar casi imposible para investigar, sino que el barco literalmente se está deshaciendo. Año con año se deteriora y desaparece lentamente, y con él se va cualquier última pieza de evidencia de todos aquellos que nunca regresaron a casa. Si comparamos cómo fue el desastre en 1912 con lo que queda hoy, el contraste nos pone a pensar muchísimo. En 1912, en la superficie, fue algo frenético, ruidoso, caótico. Era un barco lleno de vida y personas persiguiendo sus sueños. Hoy, en el fondo del mar, es una ruina en total oscuridad, silenciosa y en descomposición. Pasamos del caos humano absoluto a una tumba fría e inaccesible. Pero bueno, al final del día, ¿por qué nos sigue importando tanto buscar respuestas? El verdadero impacto no está en el fondo del mar, está en los que se quedaron atrás, familias esperando noticias que jamás llegaron. La mayor tragedia de esos registros mal hechos y cuerpos perdidos la vivieron las esposas, los padres y los hijos que se quedaron parados en los muelles de Nueva York o en pueblitos de Europa, pasando el resto de sus vidas sin saber qué pasó con la gente que amaban. Para cerrar nuestro análisis de hoy, les dejo una pregunta ética bastante provocativa. Basados en todo este esfuerzo, ¿debería cada víctima histórica seguir siendo objeto de esfuerzos de identificación? Con los avances del ADN hoy en día, como vimos con el pequeño Sidney, ¿tenemos la obligación de reabrir estos casos de hace más de un siglo para darles un nombre a todos? ¿O tal vez es momento de dejar que el océano guarde sus secretos en paz? Es algo fascinante para cuestionarnos sobre cómo tratamos la memoria histórica. Muchas gracias por acompañarnos en esta investigación y nos vemos en el próximo análisis.